Esta es la historia de una casa donde todos guardan silencio, de una puerta que es mejor no abrir y de la mujer que, aún así, se atrevió a mirar detrás. Comienzo. Lucía estaba de pie junto a la ventana de la cocina, observando cómo la última hoja amarilla se desprendía del fresno en el patio. Octubre había llegado frío, y en el departamento tipo estudio que rentaba, los radiadores apenas calentaban. Abrazó con las palmas de las manos la taza de té ya frío y pensó, una semana más, y no tendré con qué pagar la renta. Tenía 32 años. Ni vieja, ni joven, una edad en la que la vida ya te ha enseñado los dientes, pero aún no te ha quitado la esperanza. Su título en pedagogía descansaba en una carpeta en el estante, cuidadosamente metido en un protector de plástico, tan inútil como una flor disecada. La escuela donde había trabajado durante 6 años cerró en la primavera. El director se encogió de hombros. Lucía, es que tú entiendes el financiamiento. Ella entendía. Siempre lo entendía todo. Y eso era precisamente lo que más la enfurecía. El teléfono estaba sobre la mesa, con la pantalla hacia abajo. Lucía sabía que allí había 3 llamadas perdidas de su madre. Su madre llamaba cada tarde a las 7 en punto, como si fuera un horario fijo. Y cada conversación comenzaba igual. Y bien, mi hijita, ¿encontraste trabajo? Y terminaba con un suspiro. ¿Por qué no regresas? Tu cuarto sigue intacto. No he tocado nada. Regresar significaba admitir que todo había sido en vano. La mudanza, las ambiciones. 2 años intentando aferrarse a la gran ciudad. No, ella podía sola. El anuncio apareció por casualidad. Lucía navegaba por un sitio de vacantes, ya sin leer, simplemente deslizando el dedo por la pantalla. De repente, una línea captó su atención. Familia busca niñera para niña de 6 años. Alojamiento, comidas, sueldo competitivo. Requisitos. Título en pedagogía, experiencia con niños, referencias. Habitación privada. Zona residencial en las afueras. Ni nombre, ni apellido, solo un número de teléfono. El sueldo, indicado más abajo, hizo que Lucía releyera la cifra 2 veces. Era el triple de su antiguo salario como maestra, por una sola niña. Llamó esa misma tarde. La voz en el teléfono resultó ser de una mujer. Grave, tranquila, con esa entonación particular de las personas acostumbradas a ser escuchadas. La mujer se presentó como Sofía y habló de forma concisa. Al grano. Mi hija tiene 6 años. Se llama Paulina. Es una niña callada, tranquila, no da problemas. Mi esposo trabaja mucho, viaja con frecuencia. La casa es grande, la ayuda se necesita específicamente con la niña, actividades, paseos, rutinas. La niñera anterior renunció por motivos familiares. ¿Puede venir mañana? Preguntó Sofía. No un quiere, sino un puede. Lucía lo notó automáticamente. Una costumbre de maestra de fijarse en los detalles. Sí, respondió. Claro que puedo. La casa se erguía detrás de una alta barda de ladrillo en el límite de un fraccionamiento residencial, donde los terrenos eran grandes y los vecinos escasos. El taxi dejó a Lucía junto a un portón de hierro forjado, y ella se quedó mirando por unos segundos. 3 pisos de piedra oscura, con amplias ventanas y tuyas perfectamente podadas a lo largo del camino de entrada. La casa parecía la ilustración de una revista, hermosa y, de algún modo, sin vida, como si hubieran olvidado encender las luces, aunque era de día. Sofía resultó ser una mujer alta, de unos 40 años, con la espalda recta y el cabello oscuro recogido en un moño bajo. Era hermosa, con esa belleza severa y un poco cansada que no se nota de inmediato, pero que luego no te suelta. Le estrechó la mano a Lucía con firmeza, casi de forma masculina, y la guió por la casa, comentando brevemente. La cocina, la sala, la biblioteca, el despacho de mi esposo. Es mejor no entrar ahí. No le gusta. El segundo piso era el de las habitaciones, la de la niña, la de Lucía, el baño. ¿Y el tercero? Preguntó Lucía. El tercer piso está cerrado. No lo usamos, respondió Sofía con voz neutra. Demasiado neutra, pensó Lucía, pero no insistió. ¿Quién sabe? Quizá la remodelación no está terminada. Vio a Paulina en su cuarto. La niña estaba sentada en una mesita, dibujando. Cabello oscuro como el de su madre. Muñecas delgadas. Ojos grises y serios. Levantó la cabeza. Miró a Lucía con atención, evaluándola, de una manera nada infantil. Y volvió a su dibujo. Paulina, saluda, dijo Sofía. Hola, dijo la niña en voz baja, sin levantar la vista. Se acostumbrará, dijo Sofía.
Necesita tiempo. Lucía asintió. Había trabajado con niños lo suficiente para saber que los niños callados no son necesariamente niños tranquilos. Los niños callados son aquellos que han aprendido a guardar silencio. El primer día transcurrió sin problemas. Lucía desempacó sus cosas en su habitación, espaciosa, con una cama grande y una ventana que daba al jardín. Practicó la lectura con Paulina. La niña leía con fluidez, casi sin errores, pero antes de cada nueva palabra hacía una pequeña pausa, como si sopesara si era seguro continuar. Durante la comida, comió en silencio, con cuidado, sin derramar ni dejar migajas. Demasiado cuidado para una niña de 6 años. Por la noche, al acostar a Paulina, Lucía le preguntó, ¿quieres que te lea un cuento? Paulina negó con la cabeza. ¿Y la niñera de antes no te leía? Un largo silencio. La niñera de antes lloraba por las noches y luego se fue. Lucía quiso preguntar más, pero la niña se giró hacia la pared. Se subió la cobija hasta la barbilla y cerró los ojos. La conversación había terminado. El segundo día fue similar al primero. Sofía salía por la mañana y regresaba para la cena. A dónde iba, no lo explicaba. El esposo, Eduardo, no apareció, aunque en el despacho del primer piso la luz estaba encendida y en el perchero colgaba un abrigo de hombre. Lucía escuchaba pasos detrás de la puerta cerrada, pesados, rítmicos, pero ni una sola vez vio al dueño de la casa. Sofía, al notar su mirada hacia el despacho, dijo, «Trabaja desde casa. Por favor, no lo molestes». Claro. La segunda noche. Lucía estaba en la cama, leyendo un libro, y ya empezaba a quedarse dormida cuando escuchó un sonido. Pasos. Ligeros, cautelosos. Ni de hombre, ni de niña. Alguien bajaba las escaleras. Lucía aguzó el oído. Crujió una puerta, la que llevaba de la cocina al sótano. La había notado desde el primer día. Discreta, pintada del color de la pared, sin manija, solo con una pequeña hendidura. Luego, silencio. Lucía permaneció acostada unos 20 minutos, escuchando. Los pasos de regreso nunca los oyó. Quizás se durmió, quizás se lo imaginó. Al tercer día, todo cambió. Lucía estaba sentada en el cuarto de la niña, armando un rompecabezas con Paulina. La niña trabajaba concentrada, encajando las piezas en silencio, y de pronto levantó la cabeza. Miró a Lucía con una mirada larga y extraña, y le tendió la mano. «Ven». «¿A dónde?», se sorprendió Lucía. «Te voy a mostrar un secreto». Sus pequeños dedos rodearon la mano de Lucía con una fuerza inesperada. Paulina la arrastró escaleras abajo, a través de la cocina, hacia aquella puerta del color de la pared. Lucía se detuvo. «Paulina, espera». «¿Qué secreto?». La niña no respondió. Tiró de la hendidura de la puerta. Se abrió con facilidad, sin hacer ruido, y señaló hacia la oscuridad de la escalera que descendía. «Ahí. Mamá va allí de noche y llora». El corazón se le encogió. Lucía se puso en cuclillas para quedar a la altura de aquellos ojos grises. «¿Estás segura?». Paulina asintió. «Todas las noches. La oigo a través del piso». Lucía miró hacia el oscuro hueco de la escalera. Un aire frío subía desde abajo, húmedo, con un dejo de algo dulzón, indefinido. La parte racional de su mente le decía, no es asunto tuyo. Llevas aquí 3 días, no te metas. Pero la otra parte, la que durante 6 años había escuchado a niños ajenos y había aprendido a leer en sus ojos lo que no podían decir con palabras, esa parte ya había puesto un pie en el primer escalón. Los escalones eran de concreto. 12. Lucía los contó maquinalmente. Abajo, un pasillo corto y una puerta. Una simple puerta de madera con una perilla redonda de metal. La empujó. La puerta se abrió. Lucía buscó a tientas el interruptor. Lo presionó y dio un paso atrás. La habitación era pequeña, de unos 15 metros, con un techo bajo y paredes de concreto pintadas de blanco. Y adentro, te pedí que no bajaras al sótano. La voz sonó a sus espaldas, baja, sin enojo, casi con cansancio. Lucía se dio la vuelta. Sofía estaba en el último escalón, apoyada en la pared. Paulina estaba a su lado, pegada a la pierna de su madre, mirando hacia arriba. Sofía no miraba a su hija, miraba a Lucía, y en sus ojos había algo que la llenó de un miedo auténtico. No era una amenaza, ni ira. Era una súplica. Lucía permanecía en el umbral, incapaz de apartar la vista. La habitación estaba amueblada como un cuarto de bebé, no como el de Paulina, arriba, funcional y luminoso, con hileras ordenadas de libros y cajas de juguetes etiquetadas. Este cuarto era diferente. Las paredes,
de un azul pálido, con nubes pintadas a mano. Una cuna de madera con un dosel. Un móvil con pajaritos de fieltro colgando sobre ella. Una pequeña cómoda. Sobre ella, una pila de pañales, cuidadosamente doblados. Sonajas en una canasta de mimbre. En el suelo, una alfombra suave con jirafas. Un cuarto para un recién nacido. Perfecto, cálido, armado con amor hasta el último detalle, y absolutamente vacío. No, no del todo vacío. En una mecedora en un rincón había una manta, arrugada como si alguien acabara de levantarse de ella. Al lado, en una mesita, una taza. Lucía se acercó, casi por inercia, y vio en el fondo el rastro oscuro de un té que se había enfriado. Reciente, de hoy. Mamá, dijo Paulina en voz baja desde detrás de Sofía. ¿Otra vez estabas llorando? Sofía cerró los ojos. Solo por un segundo. Pero ese segundo fue suficiente para que Lucía viera como el rostro de la dueña de la casa, siempre compuesto e impenetrable, se transformaba por un instante en el de una mujer común y cansada. Luego Sofía abrió los ojos y la máscara regresó. Paulina, sube. Ahora. La niña no se movió. Paulina. El tono no subió, pero se volvió distinto. Ese tono especial al que los niños obedecen no por miedo, sino por costumbre. Paulina se despegó de la pierna de su madre y subió lentamente los escalones. Sus pasos se desvanecieron. Sofía y Lucía se quedaron solas. El silencio se prolongó. Lucía sabía que debía ser la primera en hablar, en disculparse, en explicarse, pero las palabras no le salían. Miraba las paredes azules, los pajaritos de fieltro, los pañales ordenados, y en su pecho crecía una sensación pesada y sorda a la que aún no podía ponerle nombre. Tuve un hijo, dijo Sofía finalmente. Su voz era plana, como vaciada, desprovista de matices. Se llamaba Mateo. Nació 2 años después de Paulina. Ahora tendría 4. Habría. Lucía no preguntó. No era necesario. Vivió 11 días, continuó Sofía. No miraba a Lucía. Miraba la cuna. El dosel. El móvil con los pajaritos. 11 días. Los médicos dijeron que tenía un defecto cardíaco incompatible con la vida. No lo supimos hasta el parto. Lo supimos cuando ya era demasiado tarde. Hizo una pausa, rozando el barandal de la cuna con la punta de los dedos. El gesto era tan habitual, tan ensayado, que Lucía comprendió que Sofía lo hacía cada vez que venía aquí. Eduardo quería que me deshiciera de todo, la cuna, la ropa, el cuarto. Él cree que estoy. La pausa quedó suspendida en el aire. ¿Y usted? Lucía no había planeado preguntar. La palabra salió sola. Sofía se volvió hacia ella. Sus ojos estaban secos, irritados, sin lágrimas. No estoy estancada. Recuerdo. Son cosas diferentes. Subieron en silencio. En la cocina, Sofía sirvió 2 vasos de agua. Le acercó uno a Lucía. Estaban de pie a ambos lados de la isla de la cocina, y Lucía pensaba que debía irse. Esta no era su casa, ni su dolor, ni su familia. Llevaba allí 3 días. 3 días y ya estaba metiéndose en un sótano ajeno, en un dolor ajeno, en secretos ajenos. Tenía que empacar sus cosas y llamar un taxi. La niñera anterior, dijo Sofía, como si leyera sus pensamientos, encontró este cuarto en su 2ª semana. No fue la niña quien se lo mostró, lo encontró ella sola. Andaba buscando frascos para conservas en el sótano. Lo vio y, Sofía tomó un sorbo de agua. Decidió que aquí pasaba algo terrible. Llamó al DIF. Lucía se quedó helada. Vino una trabajadora social. 2 días de revisiones. Por supuesto, todo resultó estar en orden. Un cuarto es solo un cuarto, uno conmemorativo. Una psicóloga incluso dijo que es una forma común de procesar el duelo. Pero Eduardo, Sofía dejó el vaso. Eduardo se puso furioso. No le gusta que extraños se metan en nuestra vida. Después de eso, se encerró en su despacho y casi dejó de salir. Así que ese es el fantasma en su propia casa, pensó Lucía. No una rareza, sino una consecuencia. Un hombre que se había amurallado incluso de su propia familia. Yo no despedí a esa niñera, continuó Sofía. Se fue por su cuenta. Dijo que no podía estar aquí. Me oía bajar por las noches y no podía dormir. Y Paulina, ya se había encariñado con ella. Y ahora se está encariñando conmigo, dijo Lucía en voz baja. Sí, rápido. Siempre se encariña rápido y pierde rápido. No necesito que vuelva a perder a alguien. No era una amenaza. Era una súplica. Lucía miró a Sofía, las ojeras oscuras bajo sus ojos, la espalda recta,
las manos apretando el vaso, y de repente comprendió que frente a ella no estaba la fría dueña de una casa rica. Frente a ella había una mujer que durante 4 años, cada noche, bajaba al sótano, se sentaba en la mecedora, bebía té y hablaba con el hijo que ya no tenía, y que, a pesar de todo, se levantaba cada mañana, alistaba a su hija, mantenía la casa, mantenía a su esposo, se mantenía a sí misma. No me iré, dijo Lucía. Y no llamaré al DIF. Sofía la miró por un segundo, 2, 3. Y luego asintió, seca, bruscamente. Y se fue. Lucía la oyó subir al segundo piso, abrir la puerta de su habitación y girar la cerradura por dentro. Se quedó sola en la cocina. Se terminó el agua, lavó ambos vasos, limpió la mesa. Acciones automáticas. Manos ocupadas, mente trabajando. Así que el sótano era el duelo. No un secreto, una herida. Comprensible. Explicable. Doloroso, pero explicable. Pero, ¿y el tercer piso? El pensamiento llegó sin ser invitado y se clavó como una astilla. El sótano, revelado, el cuarto de un niño que no sobrevivió. El despacho de Eduardo, un hombre que se encerró tras la intrusión de los servicios sociales. Todo encajaba. Todo formaba un cuadro lógico, excepto el tercer piso. Lucía se acercó a la escalera. El primer tramo llevaba al segundo piso, a los dormitorios y al cuarto de la niña. El segundo tramo subía, hacia la oscuridad. En el descanso entre los pisos había una alta maceta de cerámica con un ficus, y la escalera hacia arriba estaba bloqueada por una portezuela de madera, de esas que se ponen para que los niños pequeños no se caigan. Lucía tocó el cerrojo. No estaba cerrado con llave, solo asegurado con un pasador. No subió. No ahora. Por la noche, cuando Paulina ya estaba en la cama, Lucía se sentó a su lado. La niña miraba al techo, sin parpadear. Paulina, ¿puedo preguntarte algo? Un asentimiento. Dijiste que oyes a tu mamá a través del piso, pero tu cuarto está en el segundo piso y el sótano está debajo del primero. ¿Cómo la oyes? Paulina giró la cabeza. En sus ojos grises brilló algo, no miedo, ni vergüenza, cautela. A veces duermo abajo, en la sala del primer piso, en el sofá, cuando mamá y papá discuten. Agarro mi almohada y me voy al sofá. Desde el piso de la sala se oye. ¿Y discuten a menudo? Una pausa. Antes sí, ahora no. Ahora papá ya ni siquiera habla. Lucía le acarició la cabeza. Su cabello era fino, sedoso, olía a champú de niños. ¿Y contigo? ¿Habla contigo? A veces, cuando mamá no está en casa. Abre la puerta y pregunta, ¿cómo te fue en la escuela? Yo digo, bien. Él dice, qué bien. Y cierra la puerta. 6 años. Tenía 6 años. Y ya había aprendido cómo funciona el silencio de los adultos. Lucía sintió que algo caliente le subía a la garganta. No lágrimas. No. Algo más denso. Parecido a una ira sorda. Buenas noches. Paulina. Buenas noches. Lucía apagó la luz y cerró la puerta, dejando una rendija. Fue a su cuarto. Se sentó en la cama y sacó el teléfono. 3 llamadas perdidas de su madre. Marcó el número. Mamá. Lucía. Mi hijita. Por fin. Ya pensaba que te habías perdido. ¿Encontraste trabajo? Sí. Encontré. Me contrataron de niñera. ¿De niñera? Pero si tú eres maestra. Mamá. Todo está bien. La familia es normal. La niña es buena. Pausa. Su madre respiraba al otro lado de la línea. Y Lucía sabía exactamente qué cara tenía. Los labios apretados. El ceño fruncido. En el entrecejo. Esa arruga que aparecía cada vez que quería decir mucho pero decidía callar. Bueno, tú sabrás. Llámame. No te pierdas. No me perderé. Colgó y se acostó. La casa estaba en silencio. Ni un crujido, ni un susurro. Pero Lucía sabía que en algún lugar abajo, detrás de la puerta del color de la pared, ardía una luz suave, y una mujer en una mecedora apretaba contra su pecho una manta que debería haber abrigado a su hijo. Y detrás de la puerta cerrada del despacho, se sentaba un hombre que había olvidado cómo salir. Y en el segundo piso, una niña pequeña dormía, o fingía dormir, y escuchaba. 3 personas bajo un mismo techo. 3 mundos separados. Y ella, Lucía, la cuarta, la extraña, a la que le habían confiado una llave sin decirle de qué puerta era. Cerró los ojos. En el tercer piso, algo golpeó suavemente. O quizás se lo imaginó. El cuarto día comenzó con lluvia,
Una llovizna fina y persistente que convertía el jardín tras la ventana en una mancha borrosa de acuarela. Lucía se despertó temprano, antes de las 6, y se quedó unos minutos acostada, escuchando. La casa respiraba silencio. Ni pasos hacia el sótano, ni crujidos arriba, solo la lluvia en el cristal. Bajó a la cocina y descubrió que no era la primera. Junto a la isla de la cocina, un hombre se servía café de una cafetera. Eduardo. Lucía lo reconoció por la única fotografía que había en toda la casa, la que estaba en la repisa de la chimenea en un delgado marco de plata. En la foto, él abrazaba a Sofía. Ambos sonreían, y detrás de ellos brillaba algo veraniego y difuso. La fotografía era vieja, de unos 7 u 8 años, a juzgar por el rostro de Sofía. El Eduardo de carne y hueso se parecía poco al de la foto. Alto, delgado, no esbelto, sino flaco, con las mejillas hundidas y los pómulos afilados. Cabello oscuro, con canas prematuras en las sienes. Ojos de un color avellana claro, casi amarillos bajo la luz de la cocina, que miraron a Lucía sin sorpresa, sin interés. Era la mirada que se le da a un mueble que ha sido movido de su lugar habitual. Se nota, pero no se reacciona. «¿Usted es Lucía?», dijo. No preguntó. Constató. «Sí, buenos días». Él asintió y bebió un sorbo de café. Llevaba una camisa arrugada y pantalones de pijama, y en los pies, calcetines de lana con un agujero en el dedo gordo. Ese agujero, por alguna razón, impactó a Lucía más que su rostro. En una casa rica con un jardín impecable y una cocina de diseño, un agujero en un calcetín que nadie le remendaba, o que él no permitía que le remendaran. «¿Paulina se ha acostumbrado a usted?», preguntó, sin mirarla. «Creo que sí. Es una niña inteligente». «Inteligente», repitió Eduardo. Y en esa palabra sonó algo que Lucía no pudo descifrar de inmediato. Orgullo. Amargura. Ambos a la vez. Demasiado inteligente para su edad. «Es mi culpa». Lucía no preguntó por qué. Él tampoco lo explicó. Se sirvió más café. Tomó la taza y se dirigió a la salida de la cocina. En la puerta se detuvo y se giró a medias. Sofía le contó lo del sótano. Tampoco era una pregunta. «Sí». ¿Y se quedó? «Sí». La miró por primera vez de verdad, y Lucía sostuvo la mirada, aunque sentía ganas de desviar los ojos. En la mirada de Eduardo no había hostilidad. Había un cansancio tan profundo, tan arraigado en los huesos durante años, que parecía que no había dormido una noche o dos, sino los últimos 4 años. «Las 2 niñeras anteriores a usted no se quedaron. La primera duró 3 meses. La que llamó a la trabajadora social. 5 semanas. Sofía me habló de una». Una pausa de 1 segundo. Él desvió la mirada. Supongo que no consideró importante mencionar a la primera. «Pregúntele usted misma. Si quiere». Se fue. La puerta del despacho se cerró y el cerrojo sonó. Lucía se quedó de pie con las manos vacías, comprendiendo que el cuadro que ayer le parecía completo acababa de resquebrajarse. 2 niñeras antes que ella, no una. Sofía lo había omitido. ¿Por qué? Y además, es mi culpa. ¿Por qué Eduardo consideraba una culpa que Paulina fuera inteligente? Durante el desayuno, Paulina jugaba con su avena y de repente preguntó, «¿Viste a papá hoy?» «Sí, en la cocina». «¿Habló contigo?» «Un poco». Paulina levantó la vista, y por primera vez en todos esos días, Lucía vio en sus ojos algo parecido a la vida. Una llamita tímida, como la de un cerillo en el viento. A veces sale temprano en la mañana, cuando mamá todavía duerme. Solo muy temprano. Luego se vuelve a encerrar. ¿Y por qué se encierra? Paulina dejó la cuchara. Miró hacia la puerta de la cocina para asegurarse de que estaba vacía y dijo en un susurro. Le tiene miedo a mamá. Un miedo diferente. Tiene miedo de que mamá lo vea llorar. Papá también llora. Pero en silencio. En su despacho. Lo oigo cuando juego en el pasillo. Lucía apartó su plato. Se le había quitado el apetito. La casa, que por fuera parecía una imagen de revista, por dentro estaba llena de un llanto silencioso e invisible. La madre en el sótano, el padre en el despacho, la hija entre ellos, como una pequeña espía, recogiendo el dolor ajeno a través de los sonidos de paredes y suelos. Después del desayuno, Lucía abrigó a Paulina y salieron al jardín, a pesar de la lluvia. La niña necesitaba aire, movimiento, algo más que esas paredes. Pasearon por los senderos. Paulina recogía hojas mojadas, amarillas, pardas, rojas, y las ordenaba por tonalidades sobre una banca del jardín. Lucía la observaba y pensaba, pedantería, control. Una niña que no puede controlar el mundo de los adultos controla lo que puede,
el color de las hojas, el orden de los libros, el silencio de su propia voz. Paulina, ¿y qué hay en el tercer piso? La niña no levantó la cabeza. Sus manos continuaron ordenando las hojas. Pero sus movimientos se ralentizaron. Hay cuartos. ¿Qué tipo de cuartos? Varios. No tengo permitido subir. Pusieron la portezuela cuando yo era pequeña. Tenía 4 años y me subí. Y mamá se asustó mucho. La escalera es muy empinada. Papá puso la portezuela ese mismo día. La portezuela era por Paulina. No por un bebé que no llegó a dar su primer paso, sino por una niña viva que un día se subió a donde no debía. Lucía marcó una casilla mental, una explicación simple, lógica. Pero la pregunta seguía ahí, ¿qué tipo de cuartos? ¿Estuviste allí? ¿Viste algo? Paulina guardó silencio, colocando la última hoja, roja oscura, casi negra, en el borde de la banca. Una vez. Hace mucho. Huele a viejo. Y hay cajas. Muchas cajas. ¿Con qué? No sé. Mamá dijo, no toques. Cajas. Lucía quería preguntar más, pero en ese momento se oyó un sonido desde la casa, el portazo de la puerta principal. Sofía había vuelto antes de lo habitual. Lucía vio a través de la ventana de la sala como la dueña se quitaba el impermeable, se sacudía el agua del pelo, se detenía mirando la cocina vacía y caminaba hacia la ventana, buscando a su hija con la mirada. Al ver a Paulina en el jardín, Sofía se relajó, apenas perceptiblemente, bajó los hombros, relajó la mandíbula. Pero Lucía ya sabía leer a esa mujer y veía que, cada vez que volvía a casa, Sofía buscaba primero a la niña, no al marido, a la niña, como si temiera que también ella desapareciera. Después de la comida, Lucía se le acercó. Sofía estaba en la sala con su laptop, revisando algo. Sofía, ¿puedo hacerle una pregunta? Te escucho. Eduardo dijo que antes de mí hubo 2 niñeras. No una. Los dedos de Sofía se detuvieron sobre el teclado. La pausa duró exactamente lo suficiente para que Lucía entendiera que no esperaba que Eduardo saliera de su despacho y, mucho menos, que hablara. La primera no cuenta, dijo Sofía. Trabajó 3 meses y se fue porque encontró un lugar más cerca de su casa. Sin dramas. Sin sótanos. Ni siquiera sabía de Mateo. No se lo conté. ¿Y por qué Eduardo la mencionó? Sofía cerró la laptop y miró a Lucía. No con irritación, sino con esa cautelosa desconfianza con la que se mira a alguien que hace las preguntas correctas en el momento incorrecto. Porque Eduardo cree que se fueron por su culpa. Ambas. Piensa que asusta a la gente con su ausencia. Ayer te oyó hablar con Paulina antes de dormir. Las paredes son delgadas. La oyó. Así que no solo está sentado detrás de una puerta cerrada, escucha. Al igual que Paulina. Escucha. Absorbe. Calla. Dijo que Paulina es demasiado inteligente y que es su culpa. Sofía se levantó. Se acercó a la ventana y se cruzó de brazos. Cuando Mateo murió, Paulina tenía 2 años. No lo entendía, pero lo veía. Vio cómo dejé de dormir, vio cómo Eduardo dejó de hablar. Los niños no entienden la palabra, muerte, pero entienden cuando una casa se queda en silencio. Maduró en 1 mes. A los 2 años empezó a hablar con frases completas, a los 3 a leer. No porque sea un genio, sino porque necesitaba entender qué estaba pasando. Aprendió a leer nuestros rostros, nuestras voces, nuestros pasos, y luego las letras. Las letras son más sencillas que las personas. Lucía guardó silencio. Recordó a sus alumnos. Los niños callados y ordenados que llegaban primeros a la escuela y se iban últimos porque en casa no se podía respirar. No eran pobres. No los maltrataban. Simplemente eran niños de los que sus padres se habían olvidado. No me olvidé de Paulina, dijo Sofía. Como si le hubiera leído el pensamiento. No te atrevas a pensar eso. Desayuno con ella todos los días. Le doy un beso de buenas noches todas las noches. Hago todo. No lo dudo. Pero no es suficiente. Sofía lo dijo no como una pregunta, sino como un diagnóstico que se había hecho a sí misma hace mucho tiempo y de forma irrevocable. Sé que no es suficiente. Por eso estás aquí. Por la noche, después de acostar a Paulina, Lucía se quedó en el descanso del 2.º piso, mirando hacia la portezuela de madera. Detrás, el oscuro tramo de la escalera que llevaba al 3.er piso. Cajas, había dicho Paulina. Muchas cajas y olor a viejo. Lucía extendió la mano y levantó el pasador. La portezuela crujió. Subió lentamente, contando los escalones. 14. La escalera era, en efecto, empinada, estrecha, de madera, sin barandal del lado de la pared. Arriba,
Un pasillo corto con 3 puertas. Todas cerradas. Abrió la primera. Polvo. Espeso, denso como un pelaje. La habitación estaba repleta de cajas de cartón, etiquetadas con un marcador negro. Ropa de bebé 0 a 6 meses. Ropa de bebé 6 a 12 meses. Ropa de bebé 1 a 2 años. Lucía se acercó y levantó la tapa de la más cercana. Mamelucos. Diminutos, azules, con ositos bordados en el pecho. Debajo, pantalones, gorritos, calcetines del tamaño de su pulgar. La ropa que Sofía había comprado para Mateo. Ropa que él nunca usó. Sin abrir, con las etiquetas puestas, cuidadosamente apilada. Ropa para años venideros, para un niño que vivió 11 días. Lucía cerró la tapa con cuidado y pasó a la segunda puerta. Esa habitación era más pequeña y tenía un aspecto diferente. Aquí no había cajas de bebé, sino un estante con carpetas. Lucía sacó una y la abrió. Documentos médicos, informes, análisis, diagnósticos, resultados de estudios. Nombre del paciente, Paulina. Fecha tras fecha, hoja tras hoja, desde su nacimiento. Y sí, Lucía pasó la página. Hasta el mes pasado. A Paulina le hacían revisiones periódicamente. Cada 3 meses, cardiólogo. Lucía estaba de pie, sosteniendo la carpeta, y sintió como el frío subía del suelo y se le metía bajo la piel. El defecto cardíaco de Mateo, incompatible con la vida. ¿Y si Sofía temía que a Paulina le hubiera tocado la misma herencia genética? ¿Y si todas esas revisiones no eran precaución, sino un miedo silencioso y persistente de 4 años a perder a su segunda hija? Dejó la carpeta en su sitio, abrió la tercera puerta y retrocedió. Detrás de la tercera puerta había un taller. No una habitación, sino un taller. Un caballete junto a la ventana, salpicado de pintura tan densamente que apenas se adivinaba la madera debajo. Una mesita con botes de los que sobresalían pinceles como manojos, pegajosos, secos. En el suelo, una lona, también manchada. Y cuadros. Decenas de cuadros, apoyados contra las paredes, apilados, desplegados y enrollados. Lucía dio un paso adelante. Aquí, a diferencia de la primera habitación, había menos polvo. Cubría el alféizar de la ventana y la mesita, pero el suelo estaba más limpio, como si alguien hubiera caminado por él no hacía mucho. Quizá un mes, quizá 2. Se acercó al cuadro más cercano, que estaba apoyado contra la pared con el lienzo hacia adentro, y lo giró con cuidado. Un bebé, durmiendo, con los ojos cerrados, los puñitos apretados junto a las mejillas. Pintado al óleo, con destreza, finura, con esa atención dolorosa al detalle que se tiene cuando el artista no pinta un modelo, sino un recuerdo. Cada pliegue de los dedos, cada sombra bajo las pestañas. Lucía giró el siguiente. El mismo bebé, pero ligeramente diferente. Otro ángulo, otra luz. Y el siguiente, otra vez él. Y otro, 20, 30, quizá 40 cuadros. El mismo niño, Mateo, pintado una y otra vez desde diferentes perspectivas, con distinta iluminación, como si el artista intentara capturar algo huidizo, y cada vez que lo huidizo se escapaba, comenzaba de nuevo. En los últimos lienzos, los que estaban más cerca del caballete, el estilo cambiaba. El bebé se hacía mayor. En un cuadro tenía 1 año, mejillas regordetas, los primeros dientes, los brazos extendidos. En otro, 2, 3, 4. El artista pintaba al niño que nunca creció. Le inventaba una edad, un rostro, una mirada. En el último lienzo, el que estaba en el caballete, un niño de unos 4 años, con el pelo oscuro y los ojos avellana claro, casi amarillos. Los ojos de Eduardo. Lucía se dejó caer en el borde de un taburete junto a la mesita de los pinceles. Le temblaban las manos, un temblor fino y desagradable, no de miedo, sino de un sentimiento al que no podía ponerle nombre. Sofía baja al sótano y se sienta en la mecedora. Eduardo sube al taller y pinta al hijo que solo crece en un lienzo. 2 personas, un mismo dolor, y lo llevan en direcciones opuestas, hacia abajo y hacia arriba, lejos el uno del otro. Es mi culpa, había dicho él por la mañana. Ahora Lucía empezaba a entender. Colocó con cuidado todos los cuadros de vuelta, con el lienzo hacia la pared, como estaban. Apagó la luz. Cerró la puerta. Bajó. Echó el pasador de la portezuela y se fue a su cuarto. Esa noche no durmió. Se quedó acostada, escuchando la casa. A las 2, los pasos de Sofía escaleras abajo, el leve crujido de la puerta del sótano. A las 3, pasos hacia arriba, pasando por el descanso, junto a la portezuela. No hacia abajo, hacia arriba. Pesados, lentos.
Eduardo iba al taller. 2 rutas, 2 horarios, 2 personas que lloran al mismo niño, pero no pueden llorarlo juntas. Mañana del 5.º día. Lucía estaba sentada a la mesa frente a Paulina, observando cómo la niña dibujaba. Hoy, una casa. Su casa, reconocible por la forma del techo y las tuyas junto al camino. 3 pisos, cuidadosamente delineados. En las ventanas del primer piso, nada. En el segundo, una pequeña figura de pelo oscuro. Ella misma. El tercer piso, ventanas vacías. El sótano, Paulina lo había dibujado también, debajo de la línea del suelo, como en una sección transversal. Y en el sótano, una figura más grande, sentada en una silla. Ni en el primer piso, ni junto a las otras figuras, Paulina había dibujado a su padre. ¿Y dónde está papá?, preguntó Lucía. Paulina miró el dibujo. Tomó un lápiz de color café. Lo pensó un momento y dibujó un pequeño rectángulo junto a la casa. Separado. No adentro. Está como aquí, dijo. Pero como si no estuviera. Lucía miraba el dibujo y veía en él más de lo que una niña de 6 años ponía conscientemente. La casa. Seccionada. La madre. Bajo tierra. La hija. En medio. Sola. El padre. Fuera. Cualquier psicólogo infantil se habría aferrado a ese dibujo con ambas manos. Después de la comida, Sofía se fue como de costumbre, sin explicar a dónde. Lucía la siguió con la mirada desde la ventana y se decidió. Se acercó a la puerta del despacho y llamó. Silencio. Luego, un susurro, pasos. La puerta se abrió una rendija. Eduardo miraba desde el hueco, cauteloso, como un animal al que han despertado. Eduardo, ¿puedo hablar con usted? Pausa. La puerta se abrió más. El despacho era pequeño y oscuro, con las cortinas corridas. Sobre el escritorio, una lámpara encendida, una laptop, papeles, una taza vacía. Y Lucía lo notó de reojo. Un cuaderno de dibujo, abierto en una página con un boceto a lápiz. El mismo niño. Dibujaba incluso aquí. Estuve en el 3.er piso, dijo directamente. No tenía sentido andarse con rodeos. Vi el taller. Los cuadros. El rostro de Eduardo no cambió. Se sentó en su escritorio y se reclinó en la silla. ¿Así que dibujaba a Mateo? ¿Sigue dibujándolo? La última vez fue hace 2 meses. Ya no puedo. La mano no me responde. Llegué a los 4 años. A su edad actual. La que podría haber sido su edad. Más allá. No sé cómo sería. Se me acabó la imaginación. Hablaba de ello con calma. Con esa calma consumida que no denota aceptación, sino agotamiento. Un hombre que había dejado de llorar no porque hubiera superado el duelo, sino porque se le habían acabado las lágrimas. ¿Sofía lo sabe?, preguntó Lucía, refiriéndose al taller. No. Piensa que el 3.er piso son solo cajas con las cosas de Mateo. No sube allí. Para ella, no puede ver sus cosas. Los pañales, los mamelucos. Los compró durante todo el embarazo. Planeaba con años de antelación, es así. Necesita controlarlo todo. Y luego, ya no hubo nada que controlar. Por eso baja al sótano. Allí donde no hay cosas, solo el cuarto que preparamos juntos. Eduardo la miró con una mirada larga e inmóvil. Es usted muy observadora. Soy maestra. Es maestra. No existen las esmaestras. Casi sonrió. No con los labios. Con los ojos. Fugazmente. Luego la sonrisa se desvaneció. Como una sombra. Yo insistí en las revisiones, ¿sabe?, dijo. Para Paulina. Después de Mateo, los médicos hablaban de un defecto cardíaco. De predisposición genética la probabilidad de que se repitiera era baja, pero no nula. Yo no podía vivir con una probabilidad no nula. Cada 3 meses, cardiólogo. Cada 6 meses, revisión completa. Paulina está sana. Absolutamente sana. Cada vez, sana. Pero no puedo parar, porque una vez los médicos dijeron, está sano, y vivió 11 días. Lucía guardó silencio. Comprendía, no con la mente, sino con algo más profundo, que este hombre no estaba loco ni era cruel. Estaba roto. Le dijeron que su hijo estaba bien. Y su hijo murió. Ahora, cada «está bien» le sonaba a sentencia. Y cada nuevo resultado no era un alivio, sino una prórroga. Dijo esta mañana, demasiado inteligente. Mi culpa. No, nuestra. Porque Sofía al menos llora. Baja al sótano, se sienta en la silla, toma té, habla con él y llora. Es un duelo vivo. Y yo me encerré. Me metí en el despacho. Paulina creció durante 4 años con un padre que está, pero que no está.
Aprendió a ser inteligente porque no había un adulto a su lado que le explicara el mundo. Tuvo que descifrarlo sola. Pero Sofía estaba ahí. Sofía estaba ahí físicamente. Desayuno, beso, escuela, rutina, todo según el horario. Pero Paulina no necesitaba una rutina. Necesitaba a alguien que la mirara a los ojos y le dijera: se te murió un hermano, y mamá y papá están muy tristes, pero tú vas a estar bien. Nadie se lo dijo. Ni yo, ni Sofía. Estábamos demasiado ocupados, cada uno con su propio duelo. Se calló, frotándose los ojos con la palma de la mano. Bruscamente, casi con rudeza. La primera niñera, dijo Lucía, la que trabajó 3 meses. ¿De verdad se fue porque encontró un lugar más cerca de casa? Eduardo bajó la mano y miró la puerta cerrada. Más bajo. Se fue porque me vio dibujar. No en el taller, aquí, en el despacho. Entró a llamarme para cenar y no había cerrado con llave. Vio el cuaderno, se asustó, pensó que yo estaba, hizo una mueca, obsesionado. Le dijo a Sofía que había encontrado otro trabajo. Sofía le creyó. Yo no la saqué de su error. ¿Por qué? Porque esa niñera tenía razón. Estoy obsesionado. Solo que no por el mal, ni por la locura. Por la memoria. No puedo dejar ir el rostro de mi hijo. Se desvanece un poco más cada mes. Dibujo para retenerlo. Y cuanto más dibujo, más claro entiendo que no lo retengo a él, sino mi propia idea de él. Mateo vivió 11 días. No tenía carácter, ni hábitos, ni juguetes favoritos. Solo un rostro. E incluso su rostro ya lo confundo, lo comparo con las fotos. Lucía permaneció inmóvil. Pensaba que 2 minutos antes iba a hacerle a este hombre una pregunta dura sobre la honestidad, sobre la discrepancia de versiones con Sofía, sobre cuál de los dos mentía. Y ahora entendía que nadie mentía. Ambos contaban su verdad. Sofía no sabía por qué se había ido la primera niñera. Eduardo lo sabía y callaba para no tener que explicar lo de los dibujos. No era una mentira. Eran 2 silencios que no coincidían. Eduardo, ¿cuándo fue la última vez que habló con Sofía? De verdad. No sobre horarios y compras. No respondió. Pero Lucía vio cómo se movía su nuez de Adán. Tragó saliva. Con dificultad. Como si tuviera un nudo en la garganta. Paulina dibuja la casa, dijo Lucía. A usted lo dibuja fuera de la casa. Separado. Eduardo cerró el cuaderno. Lenta. Cuidadosamente. Como si temiera dañar las páginas. Puso la mano sobre él y la dejó allí, presionando la tapa. Gracias, dijo. Váyase. Por favor. Lucía salió. En el pasillo. Se detuvo y se apoyó en la pared. El corazón le latía deprisa. Irregularmente. Sacó el teléfono y miró la pantalla. 2 llamadas perdidas de su madre. Volvió a llamar. Mamá. Lucía. Mi hijita. ¿Cómo estás? Mamá. Dime una cosa. Cuando papá se fue, hablaste conmigo. ¿Me lo explicaste? Una larga pausa. Su madre respiraba al otro lado. En voz baja. Desconcertada. Lucía. ¿A qué viene eso? Solo contesta. Bueno, eras muy pequeña. Tenías 4 años. Pensé que no entenderías. Lo entendí sola. A los 4 años. En silencio. Lucía apretó el teléfono contra su oído y escuchó ese silencio. Habitual, familiar, cálido y doloroso a la vez. Exactamente el mismo que el silencio de esta casa. Mamá, te llamo luego. Te quiero. Guardó el teléfono y fue al cuarto de la niña. Paulina estaba sentada en la alfombra, ordenando lápices de colores por tonalidades, de claro a oscuro, en una línea recta, con una precisión milimétrica. Paulina, dijo Lucía, quiero contarte algo. La niña levantó la cabeza. Tuviste un hermanito, Mateo. Nació cuando tú tenías 2 años, y era muy pequeño y estaba muy enfermo. Vivió muy poquito tiempo. Mamá y papá lo querían mucho y están muy tristes. Por eso, a veces mamá baja al sótano y papá se encierra en su despacho. Están tristes de maneras diferentes, pero los dos te quieren mucho. Paulina la miraba sin parpadear. Sus ojos grises. Enormes. Serios. Luego dijo, ya sé de Mateo. ¿Lo sabes? Me lo dijo mi abuela. La mamá de mi mamá. Vino cuando yo tenía 5 años. Discutieron con mamá en la cocina. La abuela gritaba que no se podía fingir que Mateo no había existido. Y mamá gritaba que la abuela no tenía derecho. Yo estaba sentada en la escalera, escuchando. Claro, claro que escuchaba. Esta niña siempre escuchaba. Pero nadie me lo había dicho directamente, añadió Paulina en voz baja. Eres la primera.
Dejó los lápices, se levantó, se acercó a Lucía y le abrazó la pierna, apoyando la cara en su muslo. No lloró. Solo se quedó allí, aferrada. Lucía le puso una mano en la cabeza y pensó, por este momento estoy aquí. Y luego pensó, pero esto no es todo, porque en esta casa hay algo que ni Sofía ni Eduardo ven. Algo que solo ve una niña, y que la niña aún no ha dicho. La bomba estalló esa misma tarde. Sofía regresó a las 6, más tarde de lo habitual, con el pelo húmedo por la lluvia y una bolsa de papel de la farmacia. Lucía la vio colgar el impermeable con su gesto habitual, deslizar la mirada por el pasillo y encontrar a su hija. Paulina estaba sentada en la sala, hojeando un libro de ilustraciones. Todo como siempre. Lucía estaba en la cocina, cortando verduras para la cena. Aunque cocinar no era su obligación, necesitaba ocupar las manos. Sofía entró en la sala. Lucía oyó una conversación en voz baja, el ritual vespertino habitual. ¿Cómo te fue el día? ¿Qué hiciste? ¿Qué comiste? Y de repente, silencio. Ese silencio especial que se produce cuando una palabra queda suspendida en el aire, una palabra después de la cual ya no hay vuelta atrás. Mamá, dijo la voz de Paulina. ¿A Mateo también le gustaba dibujar? El cuchillo se detuvo en la mano de Lucía. Cerró los ojos. Pasos rápidos, firmes. Sofía apareció en la cocina, con el rostro pálido y los labios apretados en una línea fina. Lucía dejó el cuchillo y se volvió hacia ella. ¿Qué le dijiste? La voz de Sofía era baja, terriblemente baja, más baja que un grito. La verdad, que tuvo un hermano, que murió, que usted y Eduardo están de luto. No tenías derecho. Ella ya lo sabía. Sofía, lo sabía desde los 5 años. Escuchó su conversación con su madre en la cocina. Sofía se quedó inmóvil. Lucía vio como una ola recorría su rostro, no ira, ni conmoción, sino algo más complejo, comprensión. Como si las piezas de un rompecabezas que había mantenido separadas durante años de repente encajaran en una imagen, y esa imagen resultara ser monstruosa. Lo escuchó, sentada en la escalera. Tenía 5 años. Lo escuchó todo. Sofía se desplomó en una silla. No se sentó, se desplomó, como si las piernas le hubieran fallado. Lucía se quedó de pie frente a ella, esperando. Sabía que ahora vendría un grito, el despido, la orden de hacer las maletas y marcharse. Estaba preparada. Había tomado la decisión de contárselo a Paulina y no pensaba retractarse. Pero Sofía no gritó. Mi madre vino en marzo del año pasado, dijo con voz ahogada. No la invité. Vino por su cuenta. Dijo que había convertido la casa en un mausoleo, que Paulina estaba creciendo en un manicomio, no en una familia. Discutimos durante 3 horas. La eché de casa. Y no habló con Paulina después. Pensé que estaba durmiendo. Eran las 9 de la noche. Las 9 de la noche. Una niña de 5 años que debería estar durmiendo. Sentada en la escalera, escuchando como su madre y su abuela se gritan. Y callada. Porque el silencio es lo único que esta casa le ha enseñado. Sofía, entiendo que esté enojada. Conozco a su familia desde hace 5 días. No soy psicóloga, ni terapeuta. No tenía derecho a hablar con Paulina sobre Mateo. Pero soy maestra. Es maestra o no, no importa. Y durante 6 años he mirado a los ojos a niños que guardaban silencio. Silencio sobre divorcios, sobre maltratos, sobre la muerte de sus abuelos, sobre mudanzas, sobre padres alcohólicos. ¿Y sabe qué tenían en común todos esos niños? Nadie les explicaba nada. Los adultos pensaban que el silencio era una protección, y el silencio es una cárcel. Sofía miraba la mesa. Sus dedos descansaban sobre la bolsa de papel de la farmacia. Planos. Sin tensión. Lucía notó la bolsa por primera vez y leyó el nombre en la etiqueta. Antidepresivos. Son para mí, dijo Sofía, al notar su mirada. La tercera receta en 4 años. Empecé a tomarlos 6 meses después de Mateo, luego los dejé, luego volví a empezar. Ahora los había dejado de nuevo. La doctora me los recetó otra vez. Voy a verla todos los días entre semana. A eso salgo. No a asuntos de trabajo, a terapia. 1 hora y media de ida, 1 y media de vuelta. 3 horas de camino para 1 hora con la doctora. Lucía guardó silencio. No estoy loca, dijo Sofía. Sé cómo se ve desde fuera. El sótano, la mecedora, el té a las 2 de la mañana. Pero ese es el único lugar donde puedo sentirlo. No recordarlo, sentirlo. Guardé uno de los pañales con los que lo envolvieron en el hospital. Está en la cuna, bajo el dosel. Han pasado 4 años, y me parece que todavía huele a él. La doctora dice que es imposible.
Sé que es imposible, pero bajo y lo siento. Levantó los ojos, secos, irritados, como aquella vez en el sótano. Y ahora mi hija lo sabe todo. Ni siquiera sé si eso es peor o mejor. Mejor, dijo Lucía. ¿Y usted cómo lo sabe? Porque mi padre se fue cuando yo tenía 4 años. Mi madre no me lo explicó. Crecí y durante 20 años pensé que se había ido por mi culpa. Sofía la miró de una manera nueva. No como la patrona a la empleada. No como una mujer a una extraña, sino como un ser humano a otro. ¿Y qué pasó cuando supo la verdad? Fue un alivio. No de inmediato, pero lo fue. Silencio. Largo. Denso. Luego Sofía se levantó. Tomó la bolsa de la farmacia y se dirigió a la puerta. En el umbral se detuvo. No la voy a despedir, dijo, sin volverse. Pero si vuelve a tomar una decisión por mí que concierna a mi hija, se irá ese mismo día. Entendido. Sofía subió. Lucía se quedó en la cocina, escuchando sus pasos en la escalera, y comprendió que algo se había movido. Una pequeña grieta en el muro que había permanecido intacto durante 4 años. No lo suficiente para que el muro se derrumbara, pero sí para que un rayo de luz comenzara a filtrarse. Esa noche, Lucía no durmió. Se quedó acostada, contando los sonidos de la casa. A las 2, los pasos de Sofía hacia abajo. La ruta habitual. Pero esa noche se les unió un sonido que antes no estaba. 10 minutos después de Sofía, otros pasos. Pesados, cautelosos. Eduardo bajaba la escalera. No hacia arriba, al taller. Hacia abajo. Lucía se incorporó en la cama, aguzando el oído. El crujido de la puerta del sótano. Pasos en los escalones de concreto. 12. Lo recordaba. Y luego, silencio. Estaban los dos abajo, juntos. ¿Por primera vez en cuánto tiempo? Lucía no lo sabía. Quizá por primera vez en 4 años. Se quedó acostada, escuchando el silencio. Y ese silencio era diferente, no muerto, no opresivo. Era el silencio de 2 personas que finalmente se encontraban en la misma habitación con un dolor compartido y no sabían qué hacer. Quizá callaban, quizá estaban sentados en rincones opuestos. Quizá ella en la mecedora y él en el suelo, junto a la cuna. Media hora después, Lucía oyó un sonido que le hizo un nudo en la garganta. Un llanto, pero no de mujer, de hombre. Sordo, entrecortado, con ese carraspeo que se produce cuando una persona llora por primera vez en mucho tiempo y el cuerpo ha olvidado cómo hacerlo. Y luego, una segunda voz, baja, grave. Sofía. No lloraba. Hablaba. No se entendían las palabras, solo la entonación, serena, lenta, como una canción de cuna. Como si estuviera consolando no a su esposo, sino a un niño, al que se quedó en la cuna con dosel y al que lloraba a su lado. Lucía se giró de lado, de cara a la pared, y se tapó los oídos con la almohada. No porque no quisiera oír, sino porque eso no era para ella. Era de ellos. Lo primero de ellos en 4 años. La mañana del 6.º día comenzó de manera diferente. Lucía bajó a la cocina y vio la mesa puesta para 4. 4 platos, 4 tazas, 4 juegos de cubiertos. En la mesa estaba sentada Paulina, balanceando las piernas. Enfrente, Eduardo, con una camisa limpia y el pelo húmedo de la ducha. Se veía igual de flaco y demacrado que el día anterior, pero algo había cambiado sutilmente en su rostro, como si los músculos, tensos durante 4 años en una única expresión, se hubieran relajado un poco. Sofía estaba junto a la estufa, friendo huevos. Siéntese, le dijo a Lucía, sin volverse. La voz, normal, ni cálida, ni fría, pero el cuarto plato estaba en la mesa. Lucía se sentó. Comieron en silencio, pero era un silencio diferente. Paulina miraba de reojo a su padre, y en sus ojos volvía a brillar esa llamita tímida que Lucía había visto antes. Eduardo comía despacio, levantando a veces la vista hacia su hija, y Lucía tuvo que apartar la mirada porque era demasiado, y casi sonreía. Casi. Sofía fue la última en sentarse. Se sirvió poco, medio huevo, una rebanada fina de pan. Lucía notó que Sofía no comía. Cortaba la comida en trocitos, la movía por el plato, se llevaba el tenedor a la boca, pero no comía. Un hábito. Lucía lo había visto en alumnas adolescentes y sabía lo que significaba. El cuerpo tan acostumbrado al estrés que se había olvidado del hambre. Mamá, dijo Paulina, ¿puedo salir a pasear con papá hoy? Sofía se quedó inmóvil y miró a Eduardo. Él miraba su plato, pero Lucía vio cómo temblaba la comisura de sus labios. Puedes, dijo Sofía. Una palabra. 2 sílabas.
Pero Lucía comprendió que le había costado más que cualquier noche en el sótano. El paseo de Paulina y Eduardo duró 40 minutos. Lucía los observó desde la ventana de la cocina mientras caminaban por el sendero del jardín. El padre delante, la hija un poco detrás, y la distancia entre ellos era demasiado grande para un paseo de dos personas que habían olvidado cómo caminar juntas, pero estaban caminando. Eso era lo principal. Paulina se detuvo junto a la banca donde el día anterior había ordenado las hojas. Le señaló a su padre. «Mira, las clasifiqué por color». Eduardo se puso en cuclillas. Lucía vio cómo tomaba una hoja, la giraba entre los dedos y decía algo. Paulina asintió, y por primera vez en todos esos días, Lucía vio a la niña sonreír. No por cortesía, no con cautela, sino de verdad, con la mejilla pegada al hombro, como sonríen los niños cuando se olvidan de tener miedo. Sofía estaba de pie en el umbral de la sala y también miraba. Lucía sentía su presencia, pero no se dio la vuelta. Estaban en lados opuestos de la casa, mirando lo mismo, un hombre y una niña en un jardín húmedo de otoño. Y Lucía pensó, quizá para esto valió la pena bajar al sótano, subir al tercer piso, cruzar todas las fronteras invisibles de esta casa. Después del paseo, Eduardo volvió a su despacho, pero dejó la puerta entreabierta, apenas el ancho de una mano. Lucía pasó por el pasillo y oyó una música suave desde adentro. Algo de piano. Tranquilo. Antes, del despacho no salía ni un sonido. Paulina también lo notó. Papá puso música, dijo esa noche, cuando Lucía la estaba acostando. Lo dijo como otro niño diría. Papá me regaló un cachorro. Con la misma felicidad silenciosa y atónita. Sí, respondió Lucía. La puso. Antes tocaba el piano. Hace mucho. Me contó mi mamá. Luego dejó de hacerlo. Quizá vuelva a empezar. Paulina se subió la cobija hasta la barbilla. Un gesto habitual. Un ritual. Y de repente dijo. Lucía. Sí, quiero enseñarte otra cosa. No es un secreto. Solo una cosa. Lucía se sentó en el borde de la cama. Paulina sacó la mano de debajo de la cobija y alcanzó la mesita de noche. Abrió el cajón superior y sacó una hoja de papel doblada en 4. Arrugada, con las esquinas dobladas. Se la tendió a Lucía. Lucía la desdobló. Un dibujo. Infantil, torpe, no el estilo pulcro actual de Paulina, sino uno anterior, cuando las líneas aún se desviaban y las figuras parecían monigotes. Una casa. Delante de la casa, 4 figuras. Una alta con el pelo largo, una alta sin pelo, una pequeña con coletas y una diminuta en brazos de la figura alta. La cuarta figura. Un bebé. Lo dibujé cuando tenía 4 años, dijo Paulina. Entonces todavía no sabía. Solo, se calló, buscando las palabras. Solo sentía que debíamos ser 4. Lucía miraba el dibujo y comprendía. Eso era, lo que ve un niño y los adultos no. No un secreto, no un esqueleto en el armario. Un lugar vacío. Un lugar en la mesa que nadie ocupa. Una voz que falta en la conversación. La cuarta silla, el cuarto plato, la cuarta figura en el dibujo. Paulina no conocía la palabra, pérdida, pero sentía su contorno. Como la lengua siente el hueco donde había un diente. Lo escondía, dijo Paulina. Mamá vio mis dibujos una vez y se puso a llorar. Ya no se los enseñé más. Solo a ti. Gracias, dijo Lucía. Se le hizo un nudo en la garganta, pero la voz no le tembló. Profesionalismo de maestra. ¿Se lo puedo dar a papá?, preguntó Paulina. Él dibuja mejor que yo. A lo mejor así no está tan triste. Lucía dobló el dibujo de nuevo y le acarició el pelo a la niña. ¿Qué tal si se lo das tú misma? Mañana. Está bien. Paulina asintió y cerró los ojos. Un minuto después, su respiración se volvió regular. Esta vez, se había dormido de verdad, no fingía. Lucía salió al pasillo y cerró la puerta suavemente. Luego la volvió a abrir, regresó y dejó el dibujo doblado en la mesita de noche, junto a la niña dormida. Se quedó un momento apoyada en la pared. Bajó al primer piso. No a su cuarto. A la cocina. Se sirvió agua. Se sentó a la mesa. La casa estaba en silencio. Pero el silencio volvía a cambiar. Cada noche sonaba un poco diferente. Y Lucía ya distinguía los matices. Como un músico distingue las notas. A las 11:30, pasos. Sofía. Lucía los oyó claramente, aquí, en el primer piso. Cada sonido era cercano. Los pasos bajaron por la escalera de la cocina. Crujió la puerta del sótano. Lucía se quedó sentada. 10 minutos después, otros pasos, pesados. Eduardo.
Lo oyó detenerse junto a la puerta del sótano. Se quedó allí 3 segundos, 5, 10, y entró. Lucía estaba sentada a la mesa de la cocina, escuchando el silencio del sótano. No se acercó a la puerta. Había aprendido la lección. Hay límites que no se deben cruzar, ni siquiera con buenas intenciones. Pero desde la cocina, a través de la delgada puerta, se oía lo suficiente. Al principio, nada. Luego, la voz baja de Sofía. Y la respuesta de Eduardo, las primeras palabras que Lucía le oía dirigir a su esposa. No se entendían las palabras. Solo el tono, bajo, irregular, como el de alguien que está volviendo a aprender a hablar. Se levantó. Lavó el vaso en silencio. Subió a su cuarto en silencio. Se acostó y se quedó mirando el techo. El teléfono en la mesita de noche brillaba. Una llamada perdida de su madre. Marcó. Mamá. Lucía. Mi hijita. Es tarde. ¿Pasó algo? No. Todo bien. Mamá, quiero preguntarte algo. ¿Te acuerdas de cómo dibujaba a la familia de niña? Sí. Dibujabas. Su madre se calló, recordando. Sí. En el kinder nos pedían. Mi familia. ¿Tú qué dibujabas? Dibujaba a 3. A mí. A ti y a papá. Incluso después de que se fue. Durante 2 años. Dibujé a 3. Lucía. ¿A qué viene esto? A nada. Solo me acordé. Silencio. Lucía oía respirar a su madre. Bajo. Entrecortado. Y comprendió que estaba llorando. En silencio. Tapándose la boca con la mano. Como se había acostumbrado a hacer durante 28 años. Mamá, ven a visitarme. No ahora. En un par de semanas. Pediré el día libre. Pasearemos. Hablaremos de verdad. Está bien, dijo su madre. Iré. Lucía colgó. La almohada estaba mojada. No se había dado cuenta de cuando había empezado a llorar. Se secó la cara. Le dio la vuelta a la almohada y cerró los ojos. Mañana del 7º día. Una semana. Lucía bajó a la cocina y encontró la mesa puesta de nuevo para 4. Paulina estaba sentada en su sitio, pero hoy no balanceaba las piernas. Estaba sentada erguida, seria, y sostenía en las manos una hoja doblada en 4. El dibujo. Eduardo entró detrás de Lucía y se detuvo en el umbral. Lucía vio cómo su mirada encontró a su hija y se fijó en el papel doblado entre sus pequeñas manos. Papá, dijo Paulina, quiero regalarte algo. Lo dibujé hace mucho, cuando era pequeña. Le tendió el dibujo. Eduardo lo tomó y lo desdobló. Lucía observaba su rostro y veía cómo cambiaba lentamente, capa por capa, como la tierra se descongela en primavera, primero la superficie, luego más y más profundo. Miraba las 4 figuras, madre, padre, hija y un pequeño bulto en brazos, y le tembló el labio inferior. Somos nosotros, dijo Paulina. Todos. Eduardo se arrodilló frente a su hija, dobló el dibujo con cuidado y se lo guardó en el bolsillo de la camisa, a la altura del corazón. Luego abrazó a Paulina, en silencio, con fuerza, hundiendo la cara en su coronilla. La niña lo abrazó a su vez, con sus brazos delgados alrededor de su cuello, y se quedó quieta. Sofía estaba junto a la estufa. Lucía veía su espalda, recta, rígida, tensa como una cuerda. Vio cómo sus hombros temblaron ligeramente. Vio cómo Sofía bajó la cabeza y se quedó unos segundos inmóvil, mirando el sartén donde chisporroteaban los huevos. Luego apagó la estufa, se dio la vuelta, se acercó a su esposo y a su hija, no los abrazó, no lloró, simplemente le puso una mano en el hombro a Eduardo. Él levantó la cabeza. Sus miradas se encontraron, por primera vez delante de Lucía. Por primera vez, quizá, en meses. Sofía no dijo nada, pero su mano en su hombro dijo más que cualquier palabra. Lucía salió de la cocina en silencio, cerró la puerta tras de sí, fue a la sala, se sentó en el sofá y se quedó mirando por la ventana. Una mañana de octubre, gris, húmeda, con las ramas desnudas del fresno y un cielo bajo. Una mañana fea, común. Y esa normalidad, los huevos en la estufa, el dibujo infantil arrugado, la mano en el hombro, le daban ganas de reír y de aullar al mismo tiempo. Se quedó sentada unos 15 minutos y luego volvió a la cocina. La familia estaba sentada a la mesa. Comían, callaban, pero el silencio era cálido, como el pan que Sofía cortaba en rebanadas finas y uniformes. Siéntese, dijo Sofía. Se enfría. Lucía se sentó. Después del desayuno, Paulina corrió a su cuarto a dibujar. Eduardo salió al jardín. No a su despacho, al jardín. Se quedó de pie bajo el fresno desnudo, mirando al cielo, con las manos en los bolsillos. Lucía lo vio sacar el dibujo, volver a desdoblarlo,
volver a mirarlo y guardarlo. Sofía lavaba los platos. Lucía tomó un paño y se puso a su lado a secar. Ya no va a bajar más al sótano, dijo Sofía, sin girar la cabeza. Lo de anoche fue la primera y la última vez. ¿Cómo lo sabe? Porque yo tampoco voy a bajar más. Lucía se quedó inmóvil con un plato en las manos. Sofía cerró el grifo y se dio la vuelta. Nunca dejaré de recordarlo. Nunca. Pero el cuarto del sótano hizo una pausa. La doctora lleva 2 años diciéndomelo. Suelta el ritual. No la memoria, el ritual. No la escuchaba. Y ayer, Eduardo bajó, se sentó a mi lado. Lo miré en lo que se había convertido, en lo que nos habíamos convertido ambos. Y pensé, Mateo vivió 11 días. No conoció el dolor. No conoció el miedo. Se fue sin haber perdido nada. Y nosotros llevamos 4 años perdiéndonos el uno al otro y lo llamamos memoria. Se secó las manos con un paño de cocina. Meticulosamente, dedo por dedo. Voy a llamar a mi madre. Le diré que tenía razón. No será fácil. Nada de lo que vale la pena es fácil. Lucía guardó el último plato en la alacena, colgó el paño en su gancho. Miró por la ventana. Eduardo estaba en el jardín, y hacia él corría Paulina con un impermeable amarillo. Él se volvió hacia ella, y Lucía parpadeó porque de repente la vista se le nubló por la humedad. Él sonrió, de verdad, con los labios, con los ojos, con toda la cara. Y Paulina se rió, una risa sonora, abierta. Y esa risa irrumpió en la casa a través de la ventana entreabierta y por un segundo llenó la cocina, el pasillo, la sala, el taller abandonado del 3er piso y el cuarto vacío del sótano, donde en la cuna con dosel había un pañal que hacía mucho que no olía a nada, pero que guardaba aquello que es imposible dibujar, imposible retener e imposible perder. Lucía se apartó de la ventana y se secó los ojos con el dorso de la mano. Se quedaría. No una semana, no un mes. El tiempo que fuera necesario. No porque le pagaran, no porque no tuviera a dónde ir, sino porque en esta casa, en esta extraña, silenciosa y herida casa, por fin había encontrado lo que había buscado durante 32 años. Un lugar donde su habilidad para escuchar no era una debilidad, sino un don. Sacó el teléfono y le escribió un mensaje a su madre. Mamá, no vengas en 2 semanas. Ven el sábado. Te voy a presentar a una niña. La respuesta llegó en 10 segundos. Su madre, que siempre respondía al instante, porque el teléfono siempre estaba cerca, porque siempre esperaba, como esperan todas las madres. Ahí estaré. Gracias por escuchar hasta el final. Tengo una pregunta para ustedes. ¿A ustedes les explicaron las cosas de niños? ¿O también tuvieron que descifrarlas solos?